El siguiente tema que vamos a trabajar se llama gráfico posición en función del tiempo. Lo vamos a trabajar a partir de un ejemplo que consiste en el movimiento de un auto que realiza una trayectoria rectilínea. ¿En qué consistiría ese gráfico posición en función del tiempo? Vamos a ir registrando la posición del auto a medida que transcurre el tiempo. Va a estar representado en el eje de las ordenadas la posición del cuerpo. En el eje de las ordenadas la posición del cuerpo. En el eje de las abscisas el tiempo. Transcurrió un segundo y el cuerpo se desplazó, como se observa aquí en la tabla, 4 metros. Ahora transcurrieron en total 2 segundos y el cuerpo se desplazó 16 metros. Y fuimos marcando, por ejemplo acá el 2 lo unimos con el 16. Habíamos unido el 1 con el 4. Y se va formando poco a poco la gráfica. Luego de transcurridos 10 segundos, el objeto recorrió, el cuerpo, en este caso es un auto, ¿verdad? Recorrió una distancia total de 400 metros. La trayectoria fue rectilínea. Sin embargo, el gráfico nos da una curva. ¿Por qué eso es posible? Porque el gráfico no nos representa la trayectoria del objeto, sino cómo se relacionan la posición que tiene el objeto en determinado momento con el tiempo que ha transcurrido. La curvatura no tiene que ver con la trayectoria, tiene que ver con otra cosa. Si ustedes observan, el objeto primero recorre una pequeña distancia, después las distancias van siendo cada vez mayores. La sombra que va quedando, digamos, marcada es cada un segundo, ¿verdad? La distancia va siendo cada un segundo cada vez más larga. Quiere decir eso claramente que el objeto va cada vez más rápido. Eso tiene que ver con que el gráfico es cada vez, se dice que tiene una mayor inclinación. Se dice que en cada punto la pendiente va aumentando. Por lo tanto, la velocidad que tiene en cada instante este auto va siendo cada vez mayor. Va recorriendo, por ejemplo, en el primer segundo solo recorre 4 metros. Pero en el segundo segundo recorre 12 metros, 16 menos 4. En el tercer segundo recorre 20 metros, 36 menos 10. O sea, va realizando en el mismo tiempo distancias cada vez más grandes. Es porque va cada vez más rápido. Y eso es lo que hace que el gráfico se curve. Simplemente eso. ¿Para qué vamos a utilizar nosotros los gráficos de posición en función del tiempo? Básicamente para dos cosas. Analizar movimientos, porque según la forma del gráfico posición en función del tiempo me indica ciertas características del movimiento, y además para hacer determinados cálculos. ¿Cuáles serían esos cálculos? Vamos a comenzar con este ejemplo, que consiste en determinar la velocidad media a la que se mueve el objeto en un determinado intervalo de tiempo. Vamos a tomar un tiempo cualquiera en el gráfico como tiempo inicial, al que vamos a llamar t sub 0. Vamos hasta el gráfico, vamos hasta el otro eje, y ahí nos está indicando que la posición del objeto tiene determinado valor, a la que le vamos a llamar x0. Estos son el tiempo inicial y la posición inicial respectivamente. Ahora vamos a tomar otro instante del gráfico, por ejemplo este, al que le vamos a llamar simplemente t. Vamos hasta el gráfico, vamos hasta el eje,
Y esa sería la posición final que representaremos con la letra X. Aclaramos que a veces causa un poco de confusión esto. La posición normalmente se representa en el eje vertical, que es muy común que se utilice para este eje la letra I, ¿verdad? Bueno, muchas veces en física vamos a utilizar para este eje la letra X, vamos a usar la V de velocidad, por ejemplo, la F de fuerza. No siempre en física se usa I en este, X en este. Varía según el caso. En este ejemplo la posición la estamos representando en el eje vertical, por eso la X de la posición está en el eje vertical, y en el eje horizontal está la T de tiempo. Y ahora vamos a trazar una recta que pasa por esos dos puntos de la gráfica. Y vamos a formar un triángulo. Claramente, cuanto mayor sea esta distancia, nos está indicando que el cuerpo experimentó un mayor desplazamiento. Por lo tanto, cuanto mayor inclinada sea la recta, querría decir que hubo un mayor desplazamiento y por lo tanto una mayor velocidad media. ¿Qué estoy intentando explicar? Que hay una relación entre la inclinación que pueda tener la recta que pasa por dos puntos del gráfico con la velocidad media de ese intervalo. Y esa relación está dada por una cuenta, por un cálculo que se denomina pendiente. Es un cálculo que me indica su resultado, qué tan inclinada es una recta. Antes de eso, antes de explicar cómo se calcula eso que se denomina pendiente, vamos a trazar bien el triángulo, para que quede claro, donde esta sería la altura del triángulo. Esta sería la altura del triángulo, esta. Y esta sería la base del triángulo. Altura, base del triángulo. Obviamente esta distancia que está aquí, esta distancia vertical, es igual a esta distancia. Y esta distancia horizontal es igual a esta distancia. ¿Cómo se calcularía eso que se denomina pendiente? Dividiendo la altura entre la base. Dicho de otro modo, dividiendo el incremento vertical, al que le llamé h, entre el incremento horizontal, al que le llamé v. Y esto me sirve para saber qué tan inclinada es una recta cualquiera. Cuanto mayor es el valor que da la pendiente, quiere decir que más inclinada es esa recta. Si la recta no es inclinada, o sea, es horizontal, la pendiente se dice que vale simplemente 0. Ahora, en este caso, en este ejemplo que vimos, ¿a qué sería igual la altura? Sería la distancia entre este punto y este punto. ¿Cómo obtengo esa distancia? Tengo que restar este valor, o sea, la posición final, le tengo que restar este valor, o sea, la posición inicial. Cuando planteamos la base, le tengo que restar a este valor, o sea, al tiempo final, le tengo que restar el tiempo inicial. Y como ustedes se darán cuenta, x final menos x inicial corresponde al desplazamiento en la dirección del eje x, que se llama simplemente delta x. Recordar que la posición la representamos en el eje vertical, más allá de que el cuerpo se movía horizontalmente, ¿verdad? El auto se movía en esta dirección. Pero la posición normalmente se representa en la dirección contraria. Debí decir capaz mejor
en la dirección perpendicular. Es lo más habitual. Dejar el tiempo reservado siempre para el eje horizontal. Es una cuestión de convenciones. Como decíamos, entonces, x menos x0 nos da el desplazamiento en la dirección x o simplemente delta x. Y t menos t0 nos da delta t. Como ya se imaginarán, este resultado entonces sería simplemente la velocidad media en la dirección del eje de las x, que se simboliza Vmx. En las siguientes clases virtuales trabajaremos situaciones en las que los movimientos son rectilíneos. Por lo tanto, le llamaremos al eje del movimiento para simplificar eje x, y cuando hablamos de velocidad media nos estaremos refiriendo justamente a la componente de la velocidad media en el eje x. Y la calcularemos simplemente delta x sobre delta t. No es necesario hacer planteos de delta i o delta r como en ejercicios anteriores, en los que el cuerpo se estaba moviendo en un plano en realidad. Y ahí había que tener en cuenta las dos direcciones. Acá vamos a suponer que el cuerpo se mueve en una trayectoria rectilínea para simplificar. Por lo tanto, conclusión. Si trazamos una recta que pasa por dos puntos de un gráfico, posición en función del tiempo. Por ejemplo, este punto y este punto, trazamos la recta y determinamos la pendiente de la recta, o sea, altura dividido base, que en este caso corresponde a delta x sobre delta t. Lo que obtenemos es la componente de la velocidad del cuerpo, de la velocidad media del cuerpo, en la dirección del eje x. Ahora vamos a plantear la resolución de un ejercicio en el que se apliquen estos conceptos. Se observa una gráfica posición en función del tiempo, a partir de la cual se deben realizar determinados cálculos. Antes de comenzar con los cálculos, vamos a analizar el gráfico que está presente. El primer punto nos indica que en el instante inicial, o sea tiempo cero, la posición del cuerpo tiene un valor de 7,5 metros. Acá representamos el eje del movimiento, el cuerpo, y se encuentra a 7,5 metros de lo que sería este punto, que es el origen del sistema de coordenadas, donde está representado el movimiento del objeto. Este origen representa el sistema de coordenadas, donde está representada la posición del cuerpo y cómo se relaciona con el tiempo, ¿verdad? El cuerpo sería, por ejemplo, un auto de juguete que se va a mover en dirección horizontal. Cuando el tiempo vale 0, su posición es 7,5, o sea que está a 7,5 metros del origen. Transcurren 2,0 segundos y el objeto se pasa a ubicar a 15,0 metros del origen. Quiere decir que su posición pasó de valer 7,5 a valer 15,0 metros. Y el tiempo pasó de valer 2 segundos a valer 4 segundos. Transcurren 2 segundos más y el objeto sigue a 15 metros del origen. No se movió en ese intervalo de tiempo. La posición valía lo mismo durante esos 2 segundos que transcurrieron. Se dice que el objeto tiene una velocidad media nula en ese recorrido. Después vamos a hacer el cálculo para verificarlo. Porque no se desplazó en ese intervalo. Transcurren 2 segundos más y el objeto retrocede hasta llegar a una posición 0. Por eso este punto está enfrente al origen. La posición
de la posición de todo el recorrido, la posición final, perdón, de todo el recorrido sería 0, retrocedió el objeto. Eso va a tener que ver cuando avanza en una dirección, pero cambia el sentido, va a tener que ver con el signo que otorguemos a la velocidad media. Bien, vamos a hacer los planteos de los cálculos. Lo primero que nos pide el ejercicio es, en su parte A, determinar la velocidad media correspondiente a cada tramo diferenciado en el gráfico. Los tramos diferenciados se observan claramente cada vez que cambia la inclinación de la curva, ¿verdad? Tenemos acá 3 intervalos claramente diferenciados. Vamos a trabajar ahora con el primer intervalo, que comienza cuando la posición vale 7,5 metros y termina cuando la posición vale 15,0 metros. Este punto corresponde a la posición inicial, este punto corresponde a la posición final. La velocidad media se calcula, ¿verdad? Como estamos en la dirección X, se le llama delta X sobre delta T. Y se calcula dividiendo justamente el desplazamiento en la dirección del eje X entre el tiempo que transcurrió. O sea, X menos X0, que sería el desplazamiento en la dirección X, dividido T menos T0, que es el intervalo de tiempo que transcurrió. ¿Qué sería X? La posición final de ese tramo. El tramo termina en este punto, ¿verdad? La posición de este punto corresponde a 15 metros. ¿Qué sería X0? La posición del punto inicial, o sea, 7,5 metros. ¿Qué sería T? El tiempo del punto final del intervalo, o sea, 2,0 metros. Y T sub 0, el tiempo inicial de este intervalo, que es obviamente simplemente 0. Así que nos va a quedar acá X, o sea, la posición del punto final del intervalo, vale 15. A eso le resto X0, la posición inicial de ese intervalo, que vale 7,5. Y eso lo dividimos entre el tiempo final del intervalo, ¿verdad? Tiempo final del intervalo, que es 2,0, menos el tiempo inicial del intervalo, que es simplemente 0 segundos, porque el punto inicial está enfrente al tiempo 0. Hacemos las dos cuentas. A tener presente, son dos restas. Al realizarlas tenemos que tener en cuenta las cifras decimales del que tenga menos, que en este caso tenemos arriba 15,0 que tiene un decimal y 7,5 que tiene un decimal. El resultado hay que dejarlo con un decimal. Y me había salteado contarles por qué dejo 2,0 si este número no tiene decimales. Porque este número es un 0 que no se tiene en cuenta, el número 0 no se tiene en cuenta ni para las cifras significativas ni para las cifras decimales. Al hacer la cuenta es como si él no estuviera. Hacemos la división y redondeando nos queda 3,8 metros por segundo. ¿Por qué tengo que poner 3,8 metros por segundo? 7,5 tiene dos cifras significativas. 2,0 tiene dos cifras significativas. Al dividir tengo que dejar dos cifras significativas. Recordar, el número 0, cuando es simplemente 0, no influye en los redondeos. Segundo tramo. El tramo comienza en el punto correspondiente al tiempo 2,0 y termina en el tiempo correspondiente al punto final de 4,0. Planteamos nuevamente velocidad media en la dirección X, delta X sobre delta T. Desarrollamos y nos quedaría
X, o sea, la posición final del intervalo, corresponde nuevamente a 15. Y la posición inicial del intervalo x0 sería la posición de este punto, también corresponde a 15. Recordar que en el segundo tramo el objeto no se movía. Nos queda 15 menos 15. Después el tiempo final del intervalo dijimos que era 4,0, el tiempo inicial es 2,0. Por lo tanto, y nos queda simplemente 0 metros por segundo. Si el gráfico posición en función del tiempo presenta una meseta, quiere decir que la velocidad media de ese intervalo vale 0. El tercer tramo comienza en este punto del gráfico que corresponde a tiempo 4, termina a los 6 segundos. El planteo es idéntico a lo que veníamos trabajando, cambian solamente algunos valores. Nos va a quedar la posición del punto final del gráfico es 0, ¿verdad? Se encuentra en el 0 del eje de la posición, este punto. En el valor 6 de los segundos, pero en el valor 0 de la posición. A eso le restamos la posición del punto inicial, que es claramente 15. Y dividimos entre 6,0, que es el tiempo final del intervalo, menos 4,0, que es el tiempo inicial del intervalo. Las operaciones, recordar, hay un 0 aquí que no lo tenemos en cuenta para los redondeos. En las restas que hacemos hay que contar los decimales y al hacer la división las cifras significativas. El resultado sería menos 7,5. ¿Por qué nos da negativo? Porque el objeto retrocedió con respecto a la convención que tomamos. El eje está orientado en un sentido. Si un objeto se mueve en el sentido contrario, se simboliza con una velocidad negativa. Esa era la parte A, que tenía 3 cálculos, uno por cada tramo que se diferenciaba. La parte B, la velocidad media de los primeros 4,0 segundos. O sea, desde tiempo 0, que corresponde a este punto del gráfico, hasta tiempo 4,0, que corresponde a este punto del gráfico, los primeros 4 segundos. Desde tiempo 0 hasta tiempo 4. Se calcula de la manera que veníamos trabajando, tomando como inicial este punto y como final este punto. Y se ignora el recorrido. Recordar que la velocidad media depende del desplazamiento. Y el desplazamiento depende de la posición inicial y final y no del recorrido. Por lo tanto, no importa el recorrido. No importa lo que pasó en el medio. Solamente nos interesa la posición inicial y la posición final. Aplicamos la misma ecuación. Sustituimos y nos va a quedar la posición final. Es la posición del último punto de ese intervalo. La posición de este punto es 15 metros. Menos la posición inicial, que es la posición de este punto, 7,5, ¿verdad? Eso lo dividimos entre el tiempo del punto final menos el tiempo del punto inicial, o sea, 4,0 menos tiempo 0. Hacemos las operaciones y obtenemos este resultado. Parte C del ejercicio. Nos habla ahora de los últimos 4 segundos. O sea, desde el tiempo 6, que es donde termina la gráfica, le tengo que restar 4 segundos. Y el intervalo que voy a analizar es justamente de 2 a 6 segundos, que son los últimos 4 segundos del recorrido. El punto inicial del intervalo entonces que vamos a analizar ahora corresponde a 2,0 segundos y el punto final a 6,0 segundos.
X sería entonces la posición final de ese intervalo, que corresponde a la X de este punto, que como decíamos hoy vale 0 porque está enfrente al 0 del eje de la posición. La posición inicial del intervalo es la posición de este punto, que corresponde a 15. Después, el tiempo final del intervalo es el tiempo que corresponde al punto final, o sea 6 segundos. El tiempo inicial del intervalo es 2,0 segundos. Es el tiempo que está enfrente al punto inicial, ¿verdad? De ese intervalo que estamos analizando. Sustituimos por los valores, hacemos las operaciones y obtenemos una velocidad media con signo negativo que nos indica que hubo un retroceso del objeto hacia el origen. Primero estaba a 15 metros del origen y al final está a 0 metros, o sea, en el origen. Por eso se dice que hubo un retroceso. Siempre refiriéndonos al intervalo que comienza en tiempo 2 segundos y termina en tiempo 6 segundos. Por último, la parte D nos dice que hallemos la velocidad media correspondiente al recorrido total. Es muy importante tener cuidado acá. A veces pasa que vienen y suman estos tres valores, los valores de los intervalos que se diferenciaron, y dicen que la velocidad media total es esa, y eso está mal, es incorrecto. En algún caso esporádicamente se da que se cumple, que hay una igualdad entre esos valores, pero no siempre pasa. La mayoría de las veces no pasa. ¿Qué es lo que hay que hacer si me piden en un gráfico posición en función del tiempo, si me piden velocidad media del recorrido total? Básicamente lo que veníamos haciendo. La posición inicial corresponde al primer punto del gráfico. La posición final al último punto del gráfico. Lo demás se calcula igual. Que se aplica una vez sola para obtener la velocidad media del recorrido total. ¿Cuáles serían los valores? X sería la posición final del recorrido, que en este caso abarca toda la gráfica. Por lo tanto, la posición de este punto, que como decíamos es 0 porque está enfrente al origen del eje de la posición. A eso le resto la posición inicial, que corresponde al primer punto del gráfico, o sea 7,5 metros. El tiempo final es el tiempo final del gráfico, que es 6,0 segundos. Y tiempo inicial es el tiempo inicial del gráfico, que comienza en tiempo 0 el gráfico, ¿verdad? El gráfico comienza en tiempo 0 y posición 7,5. Sustituimos los valores, realizamos la operación, tanto la operación superior y la operación inferior, nos da menos 7,5 y 6,0. También pasa lo mismo que en el caso anterior, nos da signo negativo porque hubo un retroceso del objeto. Cuando comienza este intervalo estaba en posición 7,5 y después queda en posición 0, o sea, el objeto se mueve hacia el origen. Por eso nos da negativo el resultado final. Y muy bien, este sería el ejemplo. Próximamente estará presente en la plataforma una evaluación para aplicar estos conceptos. Y luego estarán obviamente las soluciones completas de ese ejercicio.